Esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. La noticia política del momento es el enredo frente a la consulta del pacto histórico programada para el próximo 26 de octubre que busca elegir al candidato presidencial del petrismo. Catalina, la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral que prohibió el uso del logo del pacto en el tarjetón llevó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a renunciar a esta consulta, mientras que los otros dos precandidatos, Iván Cepeda y Carolina Corcho, seguirán adelante. Eduardo Hernández, ayúdanos a entender esto, qué pasó y qué es lo que viene. Vamos a intentar desenredarlo. Ana Milé, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los televidentes de Noticias Caracol. Hemos invitado también a Gabriel Cifuentes a esta hora para que intentemos explicar qué es lo que está pasando con la famosa consulta del pacto histórico. Empecemos hablando, Gabriel, de qué es lo que se pretende con la conformación del partido político Pacto Histórico. Entonces, Eduardo y televidente, recordemos que la intención original era que dentro del Pacto Histórico, como único partido, con una personería jurídica y con la misma capacidad de dar avales, cupieran estos 5 partidos. Sin embargo, Colombia Humana y Progresistas, por razones que estableció el Consejo Nacional Electoral, no podrían hacer parte de la sombrilla del Pacto Histórico, quedando ahí únicamente el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Bueno, la noticia de hoy, y ya bien lo decían Catalina y Ana Milé, tiene que ver con la renuncia de uno de los candidatos, que es precisamente Daniel Quintero, que ha dicho hoy: no voy en la consulta porque considero que si participo en ella, con las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, podría eventualmente terminar inhabilitado para participar en la otra consulta, la que va a ser en el mes de marzo. Expliquemos por qué, Gabriel, precisamente ha tomado Daniel Quintero esta determinación. Esto hay que desenredarlo de la siguiente manera. El Consejo Nacional Electoral todavía no le ha dado la personería jurídica al Pacto Histórico, por lo que estos 3 candidatos se han inscrito coavalados por el Polo Democrático Alternativo, la UP y el Partido Comunista, que serían esos partidos que eventualmente, si el Consejo Nacional Electoral autorizara esa fusión, harían parte del partido Pacto Histórico. Lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es: ojo, en este tarjetón no puede ir este logo, no lo pueden utilizar. Y ese es el dilema en el que estamos. ¿Qué va a hacer la registraduría? ¿Va a volver a imprimir todo ese material electoral? Esto vale aproximadamente 200.000 millones de pesos. ¿O qué va a hacer con la consulta, ahora que también se ha bajado uno de los candidatos? Pues lo invito, Gabriel, a que escuchemos precisamente las razones que dio en las últimas horas Daniel Quintero para bajarse de esta consulta. El día de hoy mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría cambiaron las reglas del juego. Convirtieron la consulta del pacto a la presidencia en una consulta interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos los candidatos. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en la consulta del Frente Amplio del próximo año. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en una consulta partidista que garantizara sin riesgos jurídicos nuestra participación en las elecciones de marzo. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, he tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre. Esto ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Ya vamos a explicar un poco más a fondo por qué se podría inhabilitar Daniel Quintero, pero básicamente ahora lo que plantean los otros 2 aspirantes es que ellos quieren participar en una consulta interna de un solo partido. ¿De cuál partido? De del Pacto Histórico, que hoy en día, usted ya lo explicaba, Gabriel, no tiene personería jurídica. Entonces surge como alternativa que o los 2 participen por alguno de estos 3 partidos que componen ese pacto histórico, o que se hable de una consulta interpartidista. ¿Esto qué significa? Pues que son representantes de estos 3 partidos. Pero aquí hay un problema adicional, Eduardo, y es que ya a estas alturas, a 10 días de la consulta, no pueden cambiarse las reglas de juego. Cuando hicieron la solicitud, la hicieron bajo la idea de que se hiciera una consulta por el movimiento Pacto Histórico. Al no tener personería jurídica, estos 3 candidatos han sido avalados por estos 3 partidos. Y es ahí donde entra el debate jurídico de si es una consulta
partidista o una consulta interpartidista. Lo cierto es que hoy el pacto histórico no tiene la capacidad de dar avales y es por eso que estos 3 candidatos se han inscrito por los 3 partidos que vemos en la Pues mire, hablamos esta mañana, Gabriel, con Iván Cepeda, ¿y sabe qué nos dijo? De malas. Eso lo tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos inscribimos para una consulta de partido interna y así es, esa es la figura que esperemos sea el resultado del próximo 26 de octubre. Escúchalo. Aquí hay claramente explicitado que esta consulta tiene un carácter partidista. Eso es un primer asunto. Desde el comienzo lo hemos dicho y así enviamos una pregunta al electorado que tiene el Consejo Nacional Electoral. La consulta es partidista, no es interpartidista. ¿Cómo se logra que ese fin se logre o tenga éxito? Bueno, veremos si es a través de la idea de una coalición o a través de la idea de que un solo partido inscribe a los candidatos. Pero eso es, digamos, la intención política nuestra con la cual ha estado de acuerdo el Consejo Nacional Electoral. Puesto que no hay ningún documento ni ninguna decisión del Consejo Nacional Electoral que diga que esta es una consulta interpartidista. Eso no figura en ninguna parte. Entonces, conclusión, si es así, pedimos que simplemente eso no lo pongan por escrito. Que no sea una consulta interpartidista, sino consulta interna. Y aquí están las diferencias. Consulta interna, Gabriel, básicamente es dentro de un mismo partido y consulta interpartidista donde pueden participar varios. Es que, Eduardo, había 3 partidos, Polo, Partido Comunista y UP. Si ellos se hubieran inscrito como candidatos para una consulta del Polo Democrático Alternativo, que es un partido hoy reconocido con personería jurídica, sería una consulta partidista. Pero dado que tienen los 3 avales... Consulta interna. Pero dado que se están coavalando por 3 partidos y todavía no existe el pacto histórico, pues es una consulta entre 3 partidos, el Polo Democrático, el Partido Comunista y la UP. ¿Sabe quién tiene esa teoría de que es consulta interpartidista? ¿Quién? La Registraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, corrijo, que ha dicho efectivamente que es una consulta entre varios partidos, o eso fue por lo menos lo que nos dijo en una declaración hace algunos días el registrador delegado. Escúchelo. En este caso ha sido presentada por 3 partidos para la presidencia de la República. Para Senado y Cámara fueron 4 los partidos con personería jurídica que presentaron la solicitud como tal. Ya pues, se oficializó ante la registraduría con la respectiva presentación de los ciudadanos que ellos quieren poner a consideración el 26 de octubre para escoger sus diferentes listas. Consulta interpartidista, es por lo menos la interpretación que da la registraduría, que a propósito le tengo dato, Gabriel, nos acaba de decir la registraduría que la posición del registrador, que seguramente la hará pública en las próximas horas, es que van adelante con la consulta y con el tarjetón tal y cual como está, porque en esto se ha invertido un dinero importante, ¿no? Y se contarían los votos, pero no tendrían efectos, porque igual, Eduardo, hay que decirlo, la ley le permite a los candidatos poder retirarse antes de las elecciones. Bueno, hay que decir, no contarían los de Daniel Quintero, sí contarían, claro, obviamente. Claro, los de Carolina Corcho y los de Iván Cepeda, los que no se contarían para el cómputo, sí gana Daniel Quintero aún no estando en la consulta, pues el segundo en la lista iría. Bueno, vamos a explicarles en qué consiste la consulta que se va a llevar a cabo el 26 de octubre y qué va a pasar con la de marzo. Entonces, hay que decir, esta, Gabriel, es efectivamente la consulta del mes de octubre, ¿no? Sí. Es esta, la que estamos en este momento señalando, ya con candidatos, no va Daniel Quintero, entonces vamos a de una vez a tacharlo. Y esto quiere decir que vamos a elegir entre Iván Cepeda y Carolina Corcho a un candidato que será el del pacto histórico, que irá después a competir en el mes de marzo en una consulta más amplia. Es que esa era la idea, que el pacto histórico escogiera un precandidato, un candidato que se midiera con otras fuerzas de la centroizquierda en lo que se ha denominado el Frente Amplio, que esa sí es una consulta interpartidista que se celebraría el mismo día de las elecciones del Congreso. Entonces aquí vamos a aclarar, básicamente esto es para el mes de marzo, ¿cierto? Del 26.
Que, por ejemplo, para que los ciudadanos estén claros, en esta consulta del mes de marzo del Frente Amplio participaría, por ejemplo, Roy Barreras, eventualmente Luis Gilberto Murillo. Candidato 1, 4, más 3. El candidato que hubiera resultado de la consulta del próximo 26 de octubre. ¿Cuál era el temor entonces de Daniel Quintero? Que al ser esta una consulta o avalada como una consulta interpartidista, eventualmente, es la teoría de él, no la de los otros contendores, podría inhabilitarse para participar en esta de marzo, que saldría del juego, ¿no? Exacto, Eduardo, porque es importante advertir que la misión de observación electoral en el mes de septiembre le envió un concepto, una opinión al Comité Político del Pacto Histórico señalando que si esta consulta se consideraba interpartidista, por ley, el candidato elegido tendría que ir directamente a la primera vuelta. Haga la rayita, lo invito a que la haga. Tendrían que ir directamente a primera vuelta y no podrían participar en la consulta del Frente Amplio de marzo. Lo que dice Daniel Quintero es, nosotros queremos que sea interna para poder competir en marzo, para después poder llegar a la primera vuelta. Pues mire las teorías que también nos dio Carolina Corcho, que también la entrevistamos, la tuvimos aquí en Noticias Caracol, sobre las vías que hay para resolver todo este dilema jurídico. 3 salidas. Hoy están firme el fallo de tutela de medidas cautelares que otorgan la personería jurídica del pacto histórico. Está en firme porque fue impugnada la tutela y en este momento se encuentra en manos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, siguen firme en fallo y eso permite que se haga a través del pacto histórico. Pero supongamos que no adopten esa teoría jurídica. La segunda, hoy está firme en Colombia una coalición que se llama Pacto Histórico. Coalición conformada por diversos partidos políticos vigentes, que tiene representación en el Congreso y que tiene representación en los distintos estamentos de participación del Estado. Es un segundo elemento. El tercer elemento es, hoy están vigentes las personerías jurídicas de los partidos del pacto histórico. Ofrecimos como posibilidad que esa consulta, que no es en sí mismo el proceso electoral, se puede hacer a través de uno de los partidos políticos donde se le pregunte al ciudadano la pregunta que desde el principio le solicitamos al CNE. ¿Cuáles de estos 3 precandidatos es el que usted elegirá para participar en la consulta de marzo 8 del Frente Amplio? Entonces, renunciando Daniel Quintero, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente irse de una vez aquí, ¿no? A ser uno de estos candidatos que va a participar en la consulta del mes de marzo. Quedaría entonces Carolina Corcho e Iván Cepeda. Ya hemos dicho que ellos dos van a competir por un cupo acá, pero aquí pero aquí hay otro problema. En esta otra competencia para del marzo. Quintero esta posibilidad no es tan clara porque no podría ir con el aval de ninguno de los 3 partidos que participó en la consulta. Entonces tendría que buscar otro partido que le dé un aval que le permita participar en la consulta de marzo. Es decir, él no le puede hacer taquito y por taquito irse de una vez a la consulta de marzo. Tendría que encontrar un partido que lo avale, distinto a los partidos que coavalaron a Carolina Corcho e Iván Cepeda. Oiga, ¿sabe por qué es tan molesto para la izquierda y para el petrismo todo esto que está pasando? Lo explicó muy bien también aquí en Noticias Caracol Gustavo Bolívar, escúchelo. Hay una incertidumbre jurídica que pone en riesgo la participación del candidato que gane la consulta del 26 de octubre en el Frente Amplio de marzo. Y eso significaría nada más ni nada menos que quien gane esta consulta del 26 de octubre pase directo a primera vuelta y se nos rompe la unidad que hemos venido construyendo hace mucho tiempo. Nosotros propusimos una consulta partidista para el 26 de octubre y el ganador iba al Frente Amplio el 9 de marzo. El CNE ayer negó la posibilidad, todos los magistrados votaron en contra de que el pacto histórico fuera quien convoca esa consulta, no aprobó que el logotipo del pacto histórico esté en el tarjetón, y esto significa que entonces los 3 candidatos llegan por partidos distintos. Y esa consulta de octubre se vuelve interpartidista, y la ley es muy clara que nadie puede estar en 2 consultas interpartidistas dentro del mismo proceso. Es decir, lo que él plantea es, esto sería una interpartidista, quedan inhabilitados para competir en esta, que es la de marzo, y no podrían tener un candidato único. Pedro Viveros, también analista político, le hemos invitado, Pedro, para que nos ayude a analizar este asunto y sobre todo esta última teoría de Gustavo Bolívar, que ha dicho, mire, si no logramos esta
el Frente Amplio, la consulta interpartidista del mes de marzo, pues se rompe toda una organización que tenía la izquierda para llegar con un candidato único. Eduardo, un saludo para usted, para Gabriel y todos los televidentes. Lo que está ocurriendo es algo muy simple. Tienen que organizarse, darle legitimidad a ese proceso para que más adelante no tengan el inconveniente que alguien o un ciudadano preocupado haga una demanda, la interponga y termine ese candidato elegido el 26 sin un sustento jurídico, Eduardo. Eso es lo que está en este momento en juego, por el lado, digamos, de la legalidad. Y por el lado político, pues el pacto histórico o este grupo de sectores cercanos al señor presidente de la República están calentando motores para hacer política pensando en las elecciones de Congreso y en las elecciones del Frente Amplio. Por eso es un debate que tiene un ingrediente tanto legal como político, Eduardo. Bueno, pues ahí está. Pedro Viveros también ayudándonos a entender, a analizar toda esta situación. Gabriel, ¿alguna conclusión final sobre el trasfondo político que tiene también estas decisiones del Consejo Nacional Electoral? Muchos de los precandidatos pues han planteado que de alguna manera el sistema pues les está generando obstáculos para ellos poder organizarse y llegar fuertes a esa primera vuelta. Eduardo, sin lugar a dudas aquí hay una gran dosis de responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que no ha tomado las decisiones rápidas, que no ha definido si el pacto histórico puede tener su personería jurídica, pero desde que salió la decisión del tribunal ratificando la decisión del Consejo Nacional Electoral hace un mes, y sobre la base de que esa decisión fue motivo para que inscribieran la consulta, se sabía que el riesgo de que esta fuera una consulta interpartidista estaba dada. Es decir, los tres candidatos no pueden decir que se desayunaron con la noticia de que es una consulta interpartidista, porque siempre se dijo que cabía ese riesgo, y si ese riesgo se materializaba, no podrían participar después en la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo. De cara a lo que viene, interesante lo que va a plantear el Consejo Nacional Electoral, quizá algunas aclaraciones del alcance del fallo de las últimas horas que impide que esté el logo del pacto histórico en el tarjetón, e interesante por supuesto saber cuál va a ser la declaración, el pronunciamiento del Procurador General de la Nación y particularmente del Registrador Nacional del Estado Civil sobre qué va a hacer finalmente frente a esta consulta del próximo 26 de octubre. Eduardo, y a nuestros analistas, gracias por sus importantísimas claridades. A las 12:49 vamos con otra noticia importante. Una falla en la planta de mantenimiento que procesa el gas que llega al país tiene en alerta tanto al Ministerio de Energía como al propio presidente de Ecopetrol. Esto se conoció durante el Congreso Nacional de Hidrocarburos en Cartagena. Laura Rojas, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó y esto pondría en riesgo el suministro de gas? La falla fue eléctrica. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en este mismo espacio, el presidente de Ecopetrol dice que la solución en parte de haber entregado ese gas necesario por estos días de mantenimiento de esa planta de importación que funciona en el Mar Caribe colombiano se debe a Ecopetrol, pero limitando también las labores de esta compañía. Y por su parte, el ministro de Minas y Energía dijo cuál sería el plan si esta falla no se soluciona. Pensábamos que ayer a las 12 de la noche terminaba el mantenimiento de la infraestructura del SPEC, pero aún no termina. Seguimos trabajando, ministro, desde Ecopetrol a marcha forzada, estresando nuestros activos, ministro, hay que decirlo, de manera quizás nunca antes vista en la historia de Ecopetrol. Sacrificando producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas, y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción. Entonces, todavía no podemos dar el parte de victoria, pero seguimos trabajando con la expectativa, ministro, de que rápidamente resolvamos la situación. Entonces, lo que se hace ahorita es extenderse paulatinamente las medidas que hemos mantenido durante 5 días para pues poder, insisto, cerrar satisfactoriamente el tiempo de mantenimiento. Escuchaban ustedes entonces al ministro de Minas y Energía y también al presidente de Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol manifestó que se entregó un volumen que en este momento tiene unos excedentes para cubrir si pues esta falla no se soluciona. Sin embargo, dice que alcanzaría para poco tiempo.
el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero dio explicaciones sobre el chat grupal donde su hermano Miguel Quintero movía hojas de vida durante su alcaldía y también sobre un apartamento de la mafia en poder de la SAE y que el mismo hermano aseguró tener en su poder. Las explicaciones, sin embargo, dejan muchos interrogantes. El chat grupal, donde estaban las comunicaciones reveladas, lo integraban, además de Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, Sebastián Ortega, hijo del cacique político de Bello, William Ortega, y Álvaro Villada, ex subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá. A raíz de los interrogantes que surgieron de estas conversaciones, la unidad investigativa de Noticias Caracol buscó al exalcalde y hoy precandidato presidencial Daniel Quintero, quien no contestó inicialmente a nuestros mensajes. Sin embargo, después de publicado el informe periodístico, Quintero envió un video y se refirió públicamente a los cuestionamientos a través de diferentes medios de comunicación. A mi hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se mostró que están manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Por eso ni mi hermano ni yo hemos sido involucrados en ninguno de estos procesos. En el video, Quintero no explica quién habría analizado y demostrado que los chats supuestamente fueron manipulados. Noticias Caracol conoció que la extracción completa de este chat grupal hace parte de un expediente reservado de la Fiscalía en donde se avanza en una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales de sus participantes. La respuesta de Quintero se da en momentos en que la Fiscalía avanza con imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento en un proceso por corrupción en los contratos suscritos entre los bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. En dichas audiencias judiciales, la Fiscalía se refirió a la denuncia que originó la investigación y que menciona a Miguel Quintero. Entre la información que le puedo proporcionar se encuentra: los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalerían a 3.200 millones de pesos. En el informe periodístico, Noticias Caracol publicó conversaciones en donde Miguel Quintero y Sebastián Ortega, como particulares, se refieren explícitamente a la contratación de personas a través de su amigo Álvaro Villada, entonces funcionario del área metropolitana del Valle de Aburrá. En las comunicaciones se envían hojas de vida, manifiestan su malestar por las demoras e incluso se refieren a la creación de lo que sería un comité de contratación paralelo. Por ejemplo, con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona. Háblale a JD, que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto. Uf. ¿Quién la paró? Para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo. En una entrevista concedida a la FM de RCN, Quintero contestó puntualmente al interrogante sobre cuál era el grado de injerencia de su hermano Miguel Quintero en la contratación durante su alcaldía. En su respuesta, Quintero admitió que su hermano, siendo un externo a las entidades públicas de Medellín, sí empujó cargos para los aliados políticos e incluso aseguró que esto no representaba ningún delito. Está tratando de empujar que dos personas que hicieron parte de la campaña pues entren porque no los habían entrado al gobierno. Al final yo les dije y le dije a mi hermano y le dije a todos, no se metan en los nombramientos, que los nombramientos los hace cada funcionario y los hago yo. Queda claro que el propio Daniel Quintero sabía que su hermano estaba empujando hojas de vida, tanto así que según él le pidió no hacerlo. En este caso, lo cierto es que varios de los recomendados de Miguel Quintero y Sebastián Ortega sí entraron a las entidades públicas de Medellín. Noticias Caracol también reveló audios y videos grabados por el mismo Miguel Quintero y sus amigos en un apartamento incautado a la mafia y que está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Allí se escucha a Miguel Quintero afirmar que se lo entregaron y que solo debe pagar la administración y los servicios. Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita
y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del inmueble. Queda en el poblado, tiene 500 metros cuadrados. En los mensajes, Miguel Quintero asegura que tiene las llaves y que el apartamento es suyo. ¿Cuándo vamos a ir a verlo? Ya tengo las llaves, ya me lo entregaron. Por dicho, ya ese apartamento es mío, hagámoslo así de esa manera. Incluso, 2 días después, en el chat de amigos, Miguel Quintero envió esta fotografía en la que él aparecía en la zona de jacuzzi con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, hoy imputado por la Fiscalía y sancionado en primera instancia a 9 años de inhabilidad por la Procuraduría. La foto iba acompañada del siguiente audio. Esperando a los amiguitos en el jacuzzi. Daniel Quintero señaló en la FM que su hermano y un grupo de amigos alquilaron el apartamento y que lo soltaron una vez supieron que era de la Sociedad de Activos Especiales. Un grupo de amigos y de forma particular le alquilan un apartamento. Cuando se da cuenta que es de la SAE, lo suelta. Él le pidió a la Fiscalía que investigara si había cometido algún delito, si había cometido algo al respecto, y la Fiscalía no tiene ninguna investigación contra él. Horas después, Daniel Quintero publicó este trino. He sido la persona más perseguida de la historia. La SAE confirma que mi hermano nunca tuvo negocios con la SAE. La derecha es nefasta. El trino hace referencia a este comunicado emitido por la Sociedad de Activos Especiales, en donde se confirma integralmente lo asegurado por Noticias Caracol en su informe periodístico, incluyendo el hecho de que Miguel Quintero no aparece en ningún trámite formal ante la SAE para la consecución del inmueble. Frente a las versiones sobre una posible ocupación del inmueble por parte del señor Miguel Quintero Calle, la SAE informa que no existen documentos que soporten la suscripción de un contrato alguno con dicha persona con la administración de la propiedad horizontal. La entidad solicitó información a la administración del edificio Sierra Alta y hasta la fecha no ha dado respuesta del requerimiento. Lo que nadie explica hasta el momento es qué hacía Miguel Quintero con las llaves de un apartamento de la SAE en el año 2020. ¿Quién se las entregó? ¿Con quién se hizo el trámite para tomarlo en arriendo, como lo señaló el propio Daniel Quintero? ¿Cómo pudo Miguel Quintero tener acceso completo al apartamento si en la SAE no hay ningún trámite iniciado a su nombre? ¿Pagó algún canon de arrendamiento por su ocupación o solo debía cubrir la administración y los servicios, como el mismo Miguel Quintero lo afirma en los audios? ¿Por qué la SAE no explica qué hacía Miguel Quintero en un predio administrado por esa entidad, como se evidencia en el video grabado por el propio Miguel Quintero? 1:10 p.m. En otros temas les contamos que la ocupación de varias sedes administrativas del gobierno por parte de pueblos indígenas y comunidades campesinas completa ya más de 24 horas. Juan Andrés Beltrán, ¿de qué entidades estamos hablando? Buenas tardes, mire, todo esto empezó ayer sobre las 10 de la mañana y se trata de los ministerios de Agricultura, el Interior, de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas, donde los manifestantes instalaron carpas desde ayer, pasaron allí durante toda la noche y hoy han insistido en que necesitan entablar un diálogo directo con el gobierno nacional ante supuestos incumplimientos en materia de tierras, en materia de seguridad en los territorios. Más temprano también hubo una movilización de otro grupo que salió desde la Universidad Nacional por la calle 26 y estuvieron acá muy cerca a mi espalda en el Ministerio de la Igualdad, a las afueras, estuvieron allí por cerca de 1 hora y posteriormente se devolvieron nuevamente hacia la universidad. A esta hora todavía no hay luz verde para un diálogo entre los manifestantes y el gobierno nacional. Más de 24 horas completan tomados 5 edificios gubernamentales en Bogotá. En carpas instaladas en las sedes de la Unidad de Víctimas, a la Agencia Nacional de Tierras y los Ministerios del Interior, Agricultura y Vivienda, pasaron la noche los manifestantes del denominado Congreso de los Pueblos. Estas instituciones hasta el momento gestionan esa, toma a través de un PMU nacional que dirige el Ministerio del Interior y es el Gobierno Nacional quien tiene la decisión que tomar en relación con lo que ocurre dentro
de esos establecimientos, dentro de esas oficinas. Ellos son quienes están enfrentando esa situación conflictiva, entre otras porque estas organizaciones lo que han indicado es que vienen a reclamarle al Gobierno Nacional por unos incumplimientos de acuerdos que han tenido con ellos. Esta mañana otro grupo de manifestantes que permanecía en la Universidad Nacional marchó por la calle 26 y se instaló por unas horas en las afueras del Ministerio de la Igualdad en inmediaciones del Centro Internacional, por lo que varios edificios de la zona suspendieron su atención presencial al usuario temporalmente. Quienes protestan insisten en entablar un diálogo con el Gobierno Nacional, argumentando incumplimientos en materia de seguridad, vivienda y reforma agraria, entre otros. Por su parte, el distrito insiste en que no permitirá alteraciones al orden público. En el caso que cualquiera de estos individuos que pertenecen a estas organizaciones decidan hacer un bloqueo de vía, hacer una afectación a los ciudadanos de Bogotá o ejercicios de destrucción en Bogotá, pues la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá actuaremos en el marco del decreto 053 que nos habilita a atender esos casos con base en sus características. Por ahora el Gobierno Nacional mantiene su posición de entablar el diálogo solo hasta que las edificaciones sean desalojadas por los manifestantes. Miren, el recorrido que hicimos por las entidades nos encontramos también con usuarios que llegaron allí y por cuenta de estas ocupaciones pues no están prestando servicios presenciales a los ciudadanos, por lo que el llamado a estas personas, a los usuarios de estas entidades, es que lo hagan, se comuniquen previamente a través de las líneas de atención o los correos dispuestos en las páginas de cada una de las entidades. Por otra parte, señalar que pese a estas ocupaciones en estas sedes gubernamentales, a esta hora no se presentan problemas de movilidad por cuenta de manifestaciones en la ciudad. Y seguiremos muy atentos al desarrollo de este tema. Juan, gracias. 1:13 p.m, 24 horas después del ataque terrorista a la vivienda del alcalde de Calamar Guaviare, Farid Camilo Castaño, el mandatario reveló los momentos de angustia que vivieron sus familiares y allegados. Entre tanto, los mandatarios de Miraflores y San José del Guaviare llegaron a Bogotá buscando visibilizar ante la comunidad internacional la difícil situación de orden público que afrontan en el territorio. Atentaron contra mi casa, contra mi familia, mi mamá, mi hermano, contra doña Nidia, la señora que nos ayuda en la casa. Con estas palabras y visiblemente asustado, el alcalde de Calamar Guaviare, Farid Camilo Castaño, narró los detalles del ataque terrorista del que fue blanco su familia en su propia casa. Tristemente mataron mi mascota y casi matan a mi familia. Hoy se rechaza cualquier acto de terrorismo y de daño que le quieran hacer a este municipio. En el video publicado horas después del ataque en redes sociales, dijo que fue directo contra la población. La señora que nos ayuda en la casa está hospitalizada en San José. Gracias a Dios no murió. Es madre de 4 niños y no está metida en este conflicto. Hizo un llamado al presidente Gustavo Petro. Que se acuerde de los guaviarenses, del país y por supuesto que mire qué es lo que está sucediendo en los territorios. Un clamor al que se unieron los alcaldes de San José del Guaviare y Miraflores Guaviare, quien no solo son blanco de amenazas, sino que también ejercen su labor en medio de grupos criminales que delinquen en la zona. La presión, los comunicados, los mensajes, los textos y amenazas son cada vez más frecuentes por estos grupos y tal vez en esa advertencia lo que nos hacen es, más que un mensaje, atacar de forma directa a través de estos atentados. Alcalde, ¿usted va a regresar a su pueblo, a su municipio? Tenemos un compromiso en el momento en que dispusimos no solo servirle a la comunidad, sino jurar también trabajar por ella. Y tengo que decir acá que se ha hecho imposible gobernar. Ha sido imposible para que los mandatarios podamos actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley, a cumplir todos nuestros deberes como mandatarios. Lo hacemos muy restringidamente, nuestra actuación se está limitando a los cascos urbanos y aún así con muchas dificultades. Frente al ataque terrorista contra la casa del alcalde de Calamar, dijo que es un mensaje para el resto de los mandatarios locales. Demuestran que tienen la capacidad de atentar contra el que quieran en el momento que quieran y también es una realidad muy triste para nosotros como Estado, es tener que reconocer que lo que estamos haciendo no es suficiente y es en todo caso el mensaje de que estamos perdiendo. Se reunirán en Bogotá en las próximas horas para lanzar un SOS ante organismos internacionales. Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos se sumaron al apoyo a estos mandatarios que en las próximas horas intervendrán ante otros alcaldes del país para pedir ayuda urgente en sus poblaciones.
Por otra parte, las autoridades buscan a los responsables de uno de los casos más recientes de intento de hurto a mano armada en Cali. Un pasajero del Mío que pasaba por el lugar de los hechos terminó herido por una bala perdida. María Juliana Reyes, ¿qué dicen las autoridades y cuál es la percepción de seguridad de la comunidad? Stephanie, televidentes, pues las autoridades en las últimas horas anunciaron que hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho reciente ocurrido en San Bosco, en ese sector del centro de la capital vallecaucana. Además manifestaron que pese a que las cifras datan de que se ha reducido el tema de los hurtos en la capital vallecaucana, ellos siguen trabajando con un equipo especial, sobre todo para contrarrestar a estos motoladrones, para poder desarticularlos y capturarlos. En la siguiente nota les tenemos todos los detalles de lo que ha acontecido en estos últimos días y también lo que dice la gente, que se siente también segura. Preocupan los hurtos en Cali. Si las cifras solo se contaran con el registro de videos que circulan en redes sociales, como mínimo por día hay un hurto en la ciudad. El más reciente fue el 14 de octubre, cuando un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta protagonizaron lo que al parecer era un intento de hurto a los pasajeros de un vehículo, que desató una balacera y dejó a un transeúnte herido. Una persona herida en el sistema integrado Mío. Hemos desplegado un plan candado por toda la ciudad. De igual forma, nuestra seccional de investigación se encuentra realizando los actos urgentes para la identificación y judicialización de estos delincuentes. El 13 de octubre, una cámara registró a 2 hombres en motocicleta que le arrebataron las pertenencias a una joven en el oeste de la ciudad. Ambos fueron capturados y el pasado 12 de octubre, hombres armados despojaron de sus pertenencias a comensales de un restaurante. Ya hemos capturado cerca de 49 criminales y alrededor de unas 4 bandas que se dedicaban no solamente a robar a las personas, sino también a robar motocicletas. Por eso mantenemos una recompensa de hasta 10 millones de pesos por lo ocurrido el día de ayer, pero en general, cualquier información que nos permita determinar responsables de hurtos pueden ir hasta 30 millones de pesos. La ciudadanía insiste en la necesidad de que mejore la percepción de inseguridad. Hoy nos sentimos un poco preocupados por la situación. Cali tenemos que recuperarla entre todos, no es una tarea solamente de los gobiernos, creo que es una acción conjunta. Con respecto al caso ocurrido en San Bosco, el usuario del Mío que resultó herido fue dado de alta horas después del suceso. Sin embargo, es una víctima más de los hechos de delincuencia en la ciudad. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Mucha atención, el diario estadounidense The New York Times asegura que el gobierno Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Un desarrollo que, según el periódico, se produce mientras el presidente de Estados Unidos estudia opciones que incluyen posibles ataques al interior de ese país. Esto permitiría, al menos de acuerdo a la legislación de Estados Unidos, adelantar operaciones letales. El diario cita fuentes del gobierno que hablaron de manera anónima. Y precisamente este es un ejemplo para lo que vamos a contarles. El Pentágono y la prensa estadounidense libran un pulso de titanes por cuenta de nuevas normas que limitan la labor de la prensa. Entre ellas, un compromiso de no publicar información sin previa autorización. Medios como The New York Times, AP e incluso la conservadora Fox News se negaron a firmar y sus periodistas podrían perder su credencial. Es uno de los edificios federales con mayores restricciones y limitaciones de movilidad. Y ahora el secretario de Guerra quiere ampliar esas restricciones para la prensa. La prensa podía ir prácticamente a cualquier parte del Pentágono, el área más clasificada del mundo. Ahora, si firman las condiciones de la credencial, no van a intentar que los soldados infrinjan la ley proporcionando información clasificada. El secretario Hexet asegura que el cambio de política es únicamente para que los periodistas tengan que movilizarse por las instalaciones del Pentágono portando una credencial siempre visible. Pero el documento de 21 páginas condiciona que los periodistas puedan tener sus credenciales a cambio de que se comprometan a no publicar información, incluso desclasificada, sin el permiso de un alto funcionario. El Pentágono ciertamente puede restringir la publicación de información clasificada, pero la información no clasificada es algo que, en mi opinión, va demasiado lejos en lo que respecta a la primera enmienda. Los periodistas tienen derecho a recopilar noticias. Es tal el rechazo al cambio de reglas que hasta medios como Fox News o Newsmax, afines al gobierno Trump, expresaron que no se sometían a los cambios en el Pentágono y se sumaron a un comunicado junto a medios como el New York Times, AFP
Wall Street Journal, entre otros, asegurando que las nuevas reglas son una violación a la primera enmienda. El presidente Trump se puso del lado del secretario asegurando que la prensa es muy deshonesta. Solo un medio de comunicación se acogió a las nuevas reglas. Los otros periodistas entregaron las credenciales. Juan Camilo. El frágil acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza ya enfrenta graves inconvenientes. Israel denunció que uno de los cuerpos recibidos no corresponde a ningún rehén y está restringiendo la entrada de ayuda para exigir la devolución de todos los restos convenidos en el acuerdo. Además, el ejército abrió fuego en varios lugares. Ellos son Tamir Nimrodi, Uriel Baruch e Eitan Levy, los últimos rehenes entregados por Hamas, pero hay un cuarto cuerpo que según Israel no es de ningún cautivo. Hoy en una procesión fúnebre se dio el último adiós a Guy Luz, uno de los primeros rehenes de quien se confirmó su identidad. He venido aquí para expresar mis más tristes sentimientos a la familia y eso es lo mínimo que puedo hacer. Estoy aquí para agradecer a un gran héroe. Su nombre es Guy Ilus. Se sacrificó en Nova para salvar a la gente que estaba allí. El gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene su presión para recibir los restos pendientes. Lo hace con el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, que permanece cerrado y que es clave para la entrada de ayuda humanitaria. La ONU exige su apertura inmediata. Y a Han Yunis, Gaza, llegaron 45 cuerpos de palestinos entregados como parte del acuerdo de paz, mismo del que siguen conociéndose emotivos reencuentros de rehenes israelíes. Tuvieron que pasar 737 días para que esta pareja volviera a abrazarse. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando Hamas los separó, tras la ofensiva en el Festival Nova. Su secuestro retrató la magnitud de un día que se convirtió en oscuridad. Pero la pesadilla acabó y el anhelado reencuentro se hizo realidad. Noa Argamani fue rescatada durante una operación de Israel en junio del año pasado, momento desde el cual elevó su voz para la libertad de Avinat Nor, su pareja. Todavía hay 120 rehenes en cautiverio de Hamas. Entre ellos está Avinat Nor, mi pareja, de quien me separaron en el momento del secuestro. Mientras tanto, en Gaza, la gente tiene miedo de que la guerra se recrudezca y el estruendo de los bombardeos vuelva a ser una sombra. Netanyahu sigue amenazándonos, diciendo que podría reiniciar la guerra en cualquier momento. Solo confiamos en Dios. Bajo la expectativa por la segunda fase del plan de paz de Trump, el republicano advirtió que desarmará a Hamas si este grupo se rehúsa a hacerlo. Una persona murió y varias resultaron heridas por la explosión de un carro bomba en una zona comercial de Guayaquil, Ecuador. El ministro del Interior catalogó el ataque como terrorista. A este hecho se suman otros ataques con explosivos a 2 puentes. Vanessa Robledo, de nuestro aliado Ecuavisa, tiene los detalles. Una persona fallecida y 26 heridas es el saldo del ataque terrorista registrado la tarde del martes 14 de octubre en Guayaquil, en las intersecciones de la avenida Juan Tancamarengo y José Joaquín Orrantia. Un sector importante con 2 hoteles de 4 y 5 estrellas y un centro comercial bastante visitado por los habitantes. Una zona empresarial de restaurantes y en plena hora pico. Una camioneta llegó y luego de incendiarse por 5 minutos, de acuerdo a lo registrado por las cámaras del ECU 911, detonó. Y esta onda expansiva fue tan fuerte que afectó las vitrinas, ventanales del edificio conocido como El Barril en la planta baja, pero también parte de la estructura del centro comercial. Las actividades en esta zona están paralizadas hasta segunda orden. Por parte de Segura EP, que es la entidad de monitoreo de seguridad municipal, detalló que visualizaron a 2 vehículos sospechosos saliendo desde las inmediaciones de la penitenciaría con rumbo hasta este punto de Guayaquil, pero todo esto forma parte de las investigaciones que realiza la policía. Informó desde Guayaquil, Ecuador, Vanessa Robles, desde Ecuavisa. Vanessa, gracias. En Estados Unidos está en marcha la revocatoria de visas a extranjeros que hicieron comentarios en redes sociales justificando el asesinato del activista republicano Charlie Kirk. Hasta ahora, la medida ha sido aplicada a 6 personas, entre ellas 4 latinoamericanos.
El Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos no estaba obligado a acoger a quienes desean la muerte a estadounidenses. Además, trascendió que más de 50 visas fueron canceladas a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un millonario paquete de ayuda a Argentina, pero la condicionó a que el partido del presidente Javier Milei consiga buenos resultados en las legislativas del próximo 26 de octubre. Trump dio un amplio espaldarazo a Milei, pero sostuvo que la ayuda solo se dará si Milei mantiene el poder, pues no será generoso con la izquierda. Sin embargo, el secretario del Tesoro estadounidense dijo hoy que ya están trabajando con el sector privado en una línea de créditos de $20.000 millones, complementaria con la línea de intercambio de divisas, lo cual ayudó a reducir las preocupaciones. Hay alerta en Indonesia por la erupción del volcán Monte Lewotki, que registra actividad desde anoche. Inicialmente no se reportan víctimas o daños, pero las autoridades solicitaron a los pobladores y a los turistas mantenerse alejados y prepararse para posibles evacuaciones de emergencia. Gracias al nivel de alerta por la alta actividad sísmica que a menudo anticipa una erupción explosiva. Gracias, Margarita. 1:28 p.m. en Noticias de nuestro país. Les contamos que en el municipio de Fosca, Cundinamarca, vive uno de los estudiantes más pilos de Colombia. Samuel Huertas logró un puntaje perfecto en las recientes pruebas Saber 11. Samuel quiere estudiar física pura para convertirse en un docente investigador. Aquí está su historia. A las 6 de la mañana se levanta Samuel Huertas para ir a estudiar. Mientras se alista, su mamá Adela Moreno prepara el desayuno para él y su hermana. Siempre le hago huevitos pericos, un cafecito y un pancito. Con la bendición de su mamá se va para su segundo hogar, la institución educativa María Medina en Fosca, Cundinamarca, que lo formó desde la primaria. Y eso siempre lo hizo Samuel. Fue un niño con mucha creatividad, con mucha inventiva. Y pues eso lo logra la lectura, junto con todo el proceso que llevan en casa, porque también es de casa. Pues Samuel siempre mostró esa inquietud, esas ganas de aprender, esas ganas de ser el mejor. Samuel Huertas, con tan solo 16 años de edad, logró el puntaje perfecto. 500 puntos de 500 posibles en las pruebas Saber 11 del pasado mes de agosto. Puntaje que le otorga reconocimientos del gobierno para seguir sus estudios universitarios. Dale las operaciones ahí como encierra y vas respondiendo. Asegura que gracias a sus profesores y al estudio autónomo alcanzó el primer lugar en las pruebas de un colegio público. Yo logré primero con muchísima disciplina y preparación. Estudio autónomo y también estudio a través de clases. Yo estuve tanto en el Semillero de Talentos Excepcionales de Alquería como en un Breakfast, el Breakfast al cual yo pues le agradezco muchas cosas. Me ayudó muchísimo, el cual es Breakfast Orión. Y pues también estuve estudiando personal, yo estudiaba muchísimos cuadernillos y preguntas, estudiaba también bastante teoría. Gracias a su esfuerzo educativo, la Gobernación de Cundinamarca, en honor a Samuel, entregará una aula virtual al Colegio María Medina. Está conformada por computadores, las mesas para los mismos, todo el tema de pantalla digital, con información por supuesto, con todos los programas para poder desarrollar las diferentes herramientas, las gafas de realidad virtual. Realmente me pone muy feliz que yo pueda dejarle a los niños de cursos inferiores algo con lo que ellos puedan trabajar y mejorar para poder seguir con el rendimiento que hemos tenido en los últimos años. Samuel Huertas eligió estudiar física pura gracias al apoyo de la Fundación Alquería Cavelier en la Universidad de los Andes, de donde espera graduarse y ser docente e investigador. La Fiscalía acusó a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Gracie Rendón, por secuestro simple y tortura por hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023 en la finca del artista en Llano Grande, Antioquia, donde 2 trabajadores habrían sido agredidos. El ente investigador alertó que parte del material probatorio, incluidos videos y llamadas, desapareció del expediente.
No le llevaron a luz. El relato que lee la fiscal en la audiencia fue el que dio la víctima en un supuesto caso de tortura ocurrido el lunes 8 de mayo de 2023 a las 7:30 de la mañana en la finca de Gracie Rendón, ubicada en Río Negro, Antioquia. Ese día, los trabajadores de la finca Elder Velázquez y José Francisco fueron citados por Luis Alberto Rendón, padre del artista, quien supuestamente buscaba aclarar la pérdida de una caja fuerte con 600 millones de pesos. Luego, los trabajadores al llegar al lugar, llegó una camioneta con 5 hombres armados, quienes según las víctimas los golpearon y torturaron en un pequeño apartamento en el interior de la propiedad. El vigilante del lugar se alerta por los gritos y llama a la policía, que llegó poco después y encontró a las víctimas amarradas y ensangrentadas. Y lo más grave, ¿por qué no denunciaron en el momento en que notaron la ausencia de la caja fuerte? Que debió haber sido entre sábado en adelante, y que de hecho sospechan pues o dan por sentado que los autores son estos dos y por eso proceden a secuestrarlos y a torturarlos. Entonces de allí, señor juez, la necesidad de que se imponga esta medida de aseguramiento. La Fiscalía reveló que parte de las armas halladas en la finca y el vehículo usado por los agresores no fueron entregados a la Fiscalía, lo que impidió reconstruir plenamente lo ocurrido. Policiales llegan allí, ven 2 personas altamente lesionadas que están contando del secuestro y de la tortura y no quitan, no buscan las armas que portaban estos 5 ciudadanos que se cogieron en flagrancia. Porque el guarda de seguridad, ¿qué sabe de armas? Dice, vi un fusil. Y estos señores dicen, vimos una escopeta larga y una pistola. Entonces, ¿dónde quedaron las armas? ¿Por qué no se llegaron a ese día? En el lugar estaba Luis Alberto Rendón con su esposa y su sobrino. Es como decir uno que de la portería que escucha el guarda de seguridad los gritos y los gemidos, y no los iba a escuchar el señor Alberto, que estaba en la cocina con su familia. Y aparte de eso, que se los lleva por segunda vez para que supuestamente confiese, y ahí es donde don Alberto dice, no, pues se me sale esto como de las manos, si ustedes no quieren hablar, pues atengan a las consecuencias. Y la señora Lucy también, vean, hablen, confiesen. Ante las pruebas, el juez dio detención domiciliaria a Luis Alberto Rendón mientras avanza la investigación por este caso. Mucha atención, que el Consejo Nacional Electoral acaba de tomar una nueva decisión en torno a la creación del Pacto Histórico como partido político. Nicolás Rojas, ¿en qué consiste? Mire, Ana Milena, básicamente lo que acaba de definir el Consejo Nacional Electoral en la sala plena es que se ratifica que ni la Colombia Humana ni el Partido Progresistas pueden hacer parte de la fusión del movimiento político del Pacto Histórico. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el contexto? Hace algunas semanas lo que había decidido el Consejo Nacional Electoral es que el Pacto Histórico se podía fusionar siempre y cuando 3 partidos estuvieran presentes: el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista, excluyendo estos 2 movimientos. Estos 2 movimientos presentaron unos recursos de apelación que acaban de ser negados por la sala plena. ¿Cuál es la razón? Lo que señala es que la Colombia Humana violó unos de sus estatutos al votarse, no con el quórum requerido, la fusión con el Pacto Histórico. Y lo que sucede con el movimiento Progresistas es que todavía no tienen personería jurídica y por lo tanto no pueden integrar la fusión del Pacto Histórico. Por lo tanto, se confirma esta noticia. Ni la Colombia Humana ni el movimiento Progresistas pueden hacer parte del Pacto Histórico como partido político. Nicolás, gracias. 1:45 p.m. Hoy es un día clave en el Congreso de la República porque allí se debate el presupuesto por 547 billones de pesos para el próximo año. Por eso ahí están Juan David Ríos y Luisa Polo, y en el Senado y la Cámara. Vamos a comenzar en el Senado con Juan David. ¿Hay ambiente para aprobar el presupuesto del gobierno, Juan? Stephanie, hola, muy buenas tardes. Pues mire, el ambiente es tenso y tiene que ver por la redistribución de esos 547 billones de pesos aquí en este segundo debate en el Senado de la República. Se adicionaron aproximadamente cerca de 600.000 millones de pesos a la Procuraduría, 200.000 millones de pesos al Departamento Administrativo de Presidencia, y se redujo también el valor al Ministerio de Vivienda, e incluso la defensora del pueblo Iris Marín han denunciado que los recursos que tendría para el próximo año son menos del 47% de lo que tienen este año, y eso implicaría que no podrían hacer trabajo de campo. En este momento en el Senado por lo menos se está esperando a que inicie esa discusión de lo que es el presupuesto para tomar una decisión y cómo se va a dividir esos recursos. Hablamos con el coordinador ponente y por supuesto con senadores de la oposición frente a las críticas con este proyecto.
Dentro de las adiciones que se consideraron está el DAPRE con 290.000 millones, también está Comercio, está la Procuraduría, está Mintic, está Agricultura, está Deportes, que es muy importante, y fueron las necesidades que fueron escuchadas en reuniones de coordinadores y ponentes y fueron conciliadas con el Ministerio de Hacienda. Vivienda, que es un sector que dinamiza la economía, agricultura se reduce cerca en 1 billón de pesos en el presupuesto que presenta el gobierno, pero aumenta considerablemente la asignación al DAPRE, que nuestro criterio es para seguir haciendo politiquería, eventos masivos gastados con el presupuesto de los colombianos y que no genera ningún beneficio, ningún impacto a las comunidades. Esa es una denuncia que hoy hemos encontrado en la lectura, en el estudio juicioso del presupuesto nacional. También hubo reducción, por ejemplo, al Departamento de Prosperidad Social y un aumento a los recursos de las universidades públicas que se va a debatir aquí en el Senado. Ellos ya están sentados, ya empieza la discusión aquí sobre el presupuesto del 2026 en el Senado de la República, pero algo contrario pasa en Cámara de Representantes. Luis Apolo, allá todavía no ha iniciado. ¿Por qué? Juan David, no ha iniciado porque en este momento están en un receso, y para recapitular lo que ocurrió en la mañana es que muchos de los representantes, sobre todo de la oposición, manifestaron querer tener el documento, conocer el documento con las partidas regionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuánta plata le van a destinar a cada una de las regiones, dicen los representantes, porque de esto depende también los proyectos que se van a ejecutar en cada uno de los departamentos. Ellos solicitaron justamente eso a los ponentes, a los coordinadores, que radiquen ese documento, y una vez lo conozcan se van a sentar nuevamente aquí para iniciar el debate en la plenaria de la Cámara. Dieron un receso inicialmente hasta la 1:30 de la tarde, pero mire, ya van a ser casi las 2 y todavía no arranca nuevamente ese debate. Escuchemos lo que dijeron los representantes y también uno de los coordinadores ponentes. Que es necesario el regionalizado, que si bien, como lo dijo el representante Eliezer, nos presentaron uno en el primer debate, es obligatorio, y doctor Racero, hace parte integral del presupuesto el regionalizado, que tuvo modificaciones porque se redujeron 10 billones con respecto a la ponencia del primer debate. Entonces, yo le pido que no queremos que se caiga el presupuesto, presidente. Queremos que a todas las regiones le vaya bien. Apelo, presidente, a la voluntad de los congresistas para que podamos avanzar con la discusión en un término no mayor a 2 horas. Estarán entregando el regionalizado, que quiero decirles que no va a variar mucho al que ya tenemos, por lo que les acabo de decir. La inversión 88.7 en el primer debate, 88.4 para el segundo debate, 360.000 millones de diferencia. Hace algunos minutos nos dijeron que aún no han radicado ese documento con las partidas regionalizadas, que es lo que piden algunos de los representantes para volver nuevamente aquí a la plenaria e iniciar el debate, y extendieron ese receso hasta las 2:30 de la tarde. Pues seguiremos muy atentos a lo que pase en ese debate en la tarde. Luisa, gracias. En otras noticias, la Corte Constitucional condicionó hoy la reapertura del oleoducto trasandino ubicado en el suroccidente de Colombia al cumplimiento de varios requisitos. El oleoducto permanece cerrado desde noviembre de 2023 debido a la inseguridad. Rocío Franco, ¿cuáles son las condiciones que pone la Corte para reiniciar la operación del oleoducto? Pues inicialmente habla la Corte Constitucional de la necesidad de proveer agua potable para las 20 comunidades agua que han resultado afectadas, un diagnóstico completo sobre los efectos contaminantes de estos derrames, pero también dice la Corte Constitucional que se debe hacer un análisis de los impactos que han dejado las economías ilícitas. También dice la Corte que se deben tomar medidas para prevenir y que no vuelvan a ocurrir estos impactos en contra del oleoducto, y también se dice que se estudie la posibilidad de cambiar la ruta o ubicación de este oleoducto. Esto es a raíz de una tutela interpuesta por 20 comunidades que señalan que están afectadas por el acceso al agua potable debido a los impactos de economías ilícitas. Hemos hablado con Ecopetrol, quien ha asegurado que tomó la decisión, que fue el propio Ecopetrol el que tomó la decisión de cerrarlo por los robos, y dice que Ecopetrol estaría en la facultad de abrirlo bajo estas 5 condiciones.
Mucha atención que a esta hora es noticia en Antioquia el atentado contra una torre de energía en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Según las autoridades, hasta este momento no se reportan personas lesionadas y afortunadamente la estructura no logró ser derribada. Según el alcalde de Medellín, esta acción terrorista fue responsabilidad del Frente 36 de las disidencias de las FARC, dado que en ese lugar dejaron una bandera alusiva a este grupo al margen de la ley. Se activó el protocolo antiexplosivos para la desarticulación del artefacto que no alcanzó a ser detonado, así como para la verificación e inspección en la zona, para garantizar la tranquilidad de los habitantes del sector frente a que no hubiese presencia de más artefactos similares. A esta hora la Guardia Indígena sostiene los bloqueos en las vías que comunican desde el Chocó hacia Risaralda y Antioquia. A través de un comunicado alertaron que así se mantendrán como respaldo a la protesta nacional y también para el cumplimiento de proyectos que mejoren su calidad de vida en el departamento. Por otra parte, el drama lo están viviendo los viajeros quienes están en medio de todos estos bloqueos. En la vía Quibdó-Medellín, por ejemplo, sí dieron paso en varias ocasiones. Ocurre lo contrario en la vía Quibdó-Pereira, por eso dicen que están desesperados. El gremio de los conductores también denunció presuntas extorsiones por parte de los manifestantes y también víctimas de maltrato. Por eso exigieron una atención urgente de las autoridades competentes para el respeto de la libre movilidad y sus derechos fundamentales. A esta hora hay preocupación entre las autoridades viales en la ciudad de Pereira ante el aumento de personas que han fallecido en accidentes de tránsito. En lo que va corrido del año van 74 personas que han muerto y más de 355 personas heridas. Se van a iniciar campañas por parte de las instituciones que tienen que ver con la movilidad en la ciudad de Pereira. Lo que más preocupa es que la principal causa es el exceso de velocidad y en algunos casos la imprudencia. A esta hora en Caldas, las autoridades ambientales ordenan el cierre de la laguna de San Diego en el municipio de Samaná. Esto debido a que hay muerte masiva de tilapias, al parecer como producto de un hongo. La medida se adopta principalmente con el fin de proteger la salud pública de toda la comunidad y de esta manera Corpo Caldas continúa haciendo todos los estudios pertinentes para dar con las verdaderas causas de esta situación. Asimismo, la autoridad ambiental prohíbe cualquier tipo de actividad en este estanque. A esta hora es noticia el inicio oficial del Plan Democracia que busca resguardar las elecciones. El Procurador General de la Nación le dijo a sus procuradores regionales que no deben tener miedo para enfrentar los delitos electorales. Por su parte, el director de la policía ha sostenido que se ha emprendido ya la vigilancia con sus policías y que por lo menos 1.350 servicios se han pedido por parte de precandidatos que han implicado la utilización por lo menos de 18.000 policías en 30 departamentos del país. 2 de la tarde, 28 minutos. La Contraloría General inspeccionó hoy varias obras de infraestructura en el Huila y reveló cómo avanzan los proyectos de alto impacto social. También expresó preocupación por algunas obras que presentan retrasos. La entidad de control no descartó sanciones en caso de incumplimientos. La torre materno-infantil del Hospital Universitario de Neiva fue una de las obras que inspeccionó el vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga. Gratamente observó un avance del 75%, que tiene una inversión de 115.000 millones de pesos. Es una obra que visitamos hace año y medio y llevaba el 1.2% en compañía de los veedores del departamento y hoy podemos resaltar que es un proyecto de infraestructura que, a diferencia de lo que pasa en todo el país, no ha tenido adiciones ni prórrogas en el tiempo, lo que significa que se va a concluir afortunadamente en los tiempos y con el presupuesto establecido. La torre será terminada en diciembre, pero la preocupación de la Contraloría es por la dotación de equipos para ponerla en funcionamiento, una responsabilidad del Gobierno Nacional. Aquí necesitamos el concurso del Gobierno Nacional y por supuesto de las autoridades locales para que la parte de la dotación, que es una inversión que está por el orden de 68.000 millones de pesos, pueda garantizar la operación, la puesta en marcha y la ejecución de este proyecto en su totalidad. En el Huila, la Contraloría vigila de cerca otros proyectos en ejecución. Tenemos un inventario de 5.3 billones de pesos en proyectos críticos aquí en el departamento, de los cuales solo 5.1 billones de pesos corresponden a la vía o a la concesión vial Mocoa-Huila. Obras en el Huila como la sede de la ESAP y un distrito de riego abandonado también son objeto de vigilancia por parte de la Contraloría.
Una protesta de reclamantes de tierra tiene cerrada la vía entre Norte de Santander y El Cesar. En el mismo lugar, un joven estuvo secuestrado por manifestantes. Por sexta ocasión, en lo que va corrido del año y desde hace 16 horas, reclamantes de tierra bloquean el paso vehicular en Río de Oro y Aguachica. Bloqueado totalmente. Vean, nos hicieron devolver. Ya aquí, en este punto, la vía nacional queda bloqueada. Nos tocó volvernos porque vimos a lo lejos bastante gente corriendo. La falta de movilidad por esta carretera tiene afectados a centenares de conductores y viajeros que quedaron atrapados en los trancones. Es que eso ya estamos es hasta el copete, todos los días lo mismo. Aquí el día que usted haga un viaje, que no haya trancón, es una bendición de Dios. Esto ya nos tienen hasta todos los días trancones, no solo aquí, en toda esta vía aquí para abajo, todos los pueblos. Pues acá llevamos como unas 2 horas, pero llegamos ayer a las 10 de la noche ya al paro de la finca La Pola y acabamos de pasar ahorita. Abrieron como 20 minutos y vea, ya un día metido en este paro. Los distribuidores de combustibles son el primer renglón económico en reportar pérdidas. No, desde ayer han bajado bastante las ventas acá en la estación debido al paro de campesinos. En medio de la protesta, hoy fue entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo el joven ingeniero Sergio Tamayo, hijo de Elmer Tamayo, actual gerente del hospital de Ocaña, quien había sido secuestrado en Río de Oro. Hay temor en la Universidad del Atlántico luego de los hechos de vandalismo que se registraron en las últimas horas. Desconocidos prendieron fuego a pupitres y lanzaron artefactos explosivos. Los hechos se dan en medio del proceso para designar al nuevo rector. Con la activación de varios explosivos, comenzaron los ataques de vandalismo que se registraron en la Universidad del Atlántico. Además, causaron incendios en pasillos y vandalizaron la oficina de vicerrectoría. Los estudiantes empezaron a tener mucho miedo, incertidumbre, empezaron a cancelar clases. Tenemos claro que la universidad es sujeto de reparación colectiva y por tanto el estar nuevamente viviendo estas escenas violentas nos preocupa demasiado. Estos hechos se dan en medio del proceso que adelanta el Consejo Superior para designar el nuevo rector de la universidad. Los estudiantes piden respetar las decisiones que se tomen en la institución. Cualquiera que sea el rector de la Universidad del Atlántico va a ser bienvenido en nuestra institución porque independientemente de cualquier situación que pase en la universidad, debemos acoger al rector que hoy esté. Desde diferentes sectores hacen un llamado a conservar la calma para garantizar la transparencia en el proceso de designación del nuevo rector. Estamos tristes, pero a la vez estamos empoderados, con más ánimo, con más fuerza para seguir trabajando, no por nosotros, sino por todos ustedes, comunidad académica e investigativa. Y que garanticemos que dentro del marco del respeto mutuo podamos cada uno expresar nuestras opiniones. El deber ineludible de una comunidad académica es que haya la fortaleza basada precisamente en la discusión de las ideas. Habrá la oportunidad para que cada uno, a través de los medios que considere, utilizando redes, los mismos escenarios de la universidad, puedan hacer la expresión de sus ideas. La Procuraduría está resolviendo varias recusaciones presentadas al proceso de elección del rector y una vez surtidas estas diligencias, el Consejo Superior designará al nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Cerca de 500.000 migrantes no han podido definir su situación en Colombia debido a que el proceso permanece paralizado, según denunciaron hoy organizaciones defensoras de derechos humanos. La falta de esta regularización les impide acceder a servicios básicos en el país. Por este puente internacional en Villa del Rosario han ingresado cerca de 80.000 venezolanos después del 2023, que no han logrado regularizarse en el país. Según cifras de la ONG Operación Libertad Internacional, en Colombia hay 500.000 migrantes en la misma situación. En estos momentos no nos encontramos con ningún tipo de regularización acá en el país colombiano porque debido a que no tenemos ninguna entidad de pasaporte no podemos acceder a ningún tipo de beneficio acá en el Estado colombiano. Las ONG son las más preocupadas por las implicaciones que trae la presencia de migrantes sin legalizar su situación.
En Colombia tenemos más de 500.000 venezolanos sin tener un sistema de regularización. Tenemos que recordar que Colombia fue uno de los países a nivel de Latinoamérica que avanzó muy bien en el tema migratorio, en las políticas migratorias, pero a partir del 2023 hubo un estancamiento donde vulnera los derechos de la población migrante. Veedores en la frontera piden al gobierno tomar cartas en el asunto. Pasan 3.000 personas hacia Colombia, que antiguamente cogían la ruta a Estados Unidos, ya no se están yendo a Estados Unidos, se están quedando la mayoría en Colombia. Entonces es un problema grave porque esos venezolanos hay que visibilizarlo. En Noticias Caracol intentamos comunicarnos con las autoridades migratorias en Norte de Santander para conocer qué se ha hecho con relación al estatus de estos migrantes, pero aún no hay información al respecto. 2 de la tarde, 35 minutos. Los 3 capturados por el asesinato de la reconocida periodista María Victoria Correa confesaron el homicidio y entregaron detalles clave para determinar quién o quiénes planearon su muerte, buscando un acuerdo para rebajar las penas. La Fiscalía mantiene la hipótesis de que el crimen fue planeado por el conflicto de una herencia de 3.000 millones de pesos. ¿Entiende Juan Daniel que por la naturaleza de los delitos, esta pena tendría que purgarse en un establecimiento carcelario? ¿Entiende eso? Sí, señor. Quien responde es Juan Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, uno de los 3 capturados por el homicidio de la periodista antioqueña María Victoria Correa en el municipio de Envigado. Bien, entiendo que los elementos materiales probatorios son voluminosos. El despacho pues debe hacer un estudio de los mismos, también sobre los términos del preacuerdo. Los 3 hombres de la parte superior izquierda son David Julián Pozo, alias Cali, Juan Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, los mismos que aparecen en este video del 28 de marzo de 2025, en el que entran a una panadería del municipio de Envigado para propinarle varios disparos a María Victoria y a sus 2 hermanas. La periodista y su hermana María Norelia murieron allí. Hoy, medio año después, los autores materiales imputados de homicidio agravado se declaran culpables para buscar un preacuerdo con la Fiscalía que les permita reducir su condena a 17 años y 6 meses de prisión. Ahora, lo que le corresponde al juez de conocimiento es determinar esta decisión que se está adoptando, se aprestigia la administración de justicia a efectos de validar esa negociación. Los autores materiales confesaron además que les habían pagado 30 millones de pesos por el crimen. También dieron datos importantes que por ahora son confidenciales para determinar quién o quiénes son los autores intelectuales. La Comisión de Regulación de Comunicaciones decidió retirar la solicitud a medios tras la polémica generada, por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales. La decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de retirar la solicitud que había enviado a los canales de televisión en la que pedía información sobre el manejo editorial de las noticias se conoció en este comunicado y en una carta a cada medio. En atención a las inquietudes manifestadas por distintos agentes y actores del ecosistema, ha decidido retirar dicha solicitud y dejarla sin efecto alguno. Dice el documento que el retiro estuvo motivado por los interrogantes que plantearon diferentes sectores acerca de los alcances que tendría dicha petición a los canales de televisión y el riesgo frente a una posible vulneración de la libertad de prensa. Además, aquí la comisión hace una convocatoria. Convocar a los operadores del servicio de televisión a unas mesas de trabajo para que, bajo un enfoque pedagógico, se fomenten espacios de diálogo. Agrega que buscaría establecer buenas prácticas para garantizar el pluralismo, la participación ciudadana y la veracidad de los contenidos que se emiten al aire. Según la nueva comunicación de la CRC, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tendrán participación en las mesas de trabajo para evitar posibles vulneraciones a la libertad de prensa. Creo que sirvió, entiendo que hubo un pronunciamiento morigerando los efectos devastadores de la nota inicial. Afortunadamente, creo que ya la comunicación en Colombia, el periodismo y la prensa no están en inminente riesgo, pero si lo volvieran a estar, volveré de primero a hacer uso de los medios para defenderlos. Horas antes de conocerse esta decisión, uno de los comisionados de la CRC había explicado que con la solicitud no quisieron poner en riesgo la libertad de expresión. Nos equivocamos, lo hemos reconocido desde el viernes en la interpretación que se hizo en la carta, porque lo que se está solicitando es lo que sea público del canal. La solicitud original, ahora retirada, había generado preocupación en el sector.
luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa y las Facultades de Comunicación Social también manifestaran reparos sobre los alcances del requerimiento que podrían afectar la independencia editorial. Tras un fallo del Tribunal Administrativo de Bogotá, el ICFES confirmó que Juliana Guerrero, aspirante a viceministra de Juventudes, no presentó los 2 exámenes de Estado que son requisito obligatorio para obtener los títulos de tecnóloga y profesional. A sus 22 años, Juliana Guerrero enfrenta un problema jurídico y profesional no menor, tras haber recibido el título como contadora pública y no haber presentado las pruebas de educación superior, Saber Pro y educación técnica. Luego de meses de polémica y denuncias, el ICFES lo confirmó en esta comunicación, respondiendo a una acción interpuesta por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Presentar títulos falsos e irregulares es un delito en Colombia, implica falsedad en documento público y posible fraude procesal. Y en este momento Juliana Guerrero enfrenta un proceso en fiscalía, pues yo la denuncié en la fiscalía porque creo que ella ha incurrido en estos delitos. Así que es inadmisible que el ministro de la Igualdad, Juan Florián, y el presidente Gustavo Petro sigan insistiendo en nombrarla como viceministra de las Juventudes, como recientemente señaló el viceministro Juan Florián, apelando supuestamente a una apuesta de inclusión. Según el ICFES, en la base de datos reposa información sobre una nueva oportunidad que tendrá Juliana Guerrero para presentar los exámenes, a pesar de haber recibido ya su título profesional por parte de la Fundación Universitaria San José. Para el consultor en sistemas educativos y exdirector del ICFES, Daniel Bogoya, se trata de una grave falla institucional que podría afectar la credibilidad de los procesos académicos y poner en duda las competencias de los profesionales. Es muy importante mostrarle al país los resultados que tenemos en este examen, es decir, es la calidad de la educación superior que se ofrece en el país y la idoneidad de cada ciudadano para desempeñarse en alguna función. Y en este caso particular, en una función pública, con mayor razón le asiste a todo ciudadano el cumplimiento cabal de las normas. Mientras avanza el proceso ante la Fiscalía, el ICFES confirmó que la joven presentará las pruebas de estado el próximo 9 de noviembre. La institución educativa adelantó denuncias por falsedad documental y daño informático, apartó a varios funcionarios de sus cargos y espera dejar en firme la anulación del título universitario, como lo han manifestado desde la representación legal. Y mucha atención porque Ricardo Roa se acaba de pronunciar sobre la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva de Ecopetrol. Laura Rojas, ¿qué dijo? Catalina, lo primero que dijo el presidente de Ecopetrol fue un agradecimiento por la temporada de Mónica de Greiff como presidenta y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, pero también manifestó que aún Ecopetrol no ha oficializado su salida. Aquí las razones. Yo sé lo que todos saben en los medios de comunicación. Estamos muy cerca de emitir un anuncio relevante al mercado. Sin que yo haga eso, no puedo dar detalles sobre su renuncia que hemos conocido por los medios, que es la ratificación de una decisión que ella, creo que hacia el mes de junio o mayo de este año, ya tomó. Entonces, vamos a esperar los pormenores que dentro del rigor que corresponde al Grupo Ecopetrol en su gobierno corporativo y en sus políticas asociadas, darle el trámite a esa renuncia que legal y corporativamente corresponde. Así como lo dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, de Greiff presentó su renuncia en mayo de este año y en las últimas horas se conoció una carta donde le pide a la Junta que le acepte inmediatamente su renuncia a partir del 14 de octubre. Es mucha atención que un importante grupo de congresistas acaba de firmar una constancia de respaldo al Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, a propósito de unas fuertes declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, contra el jefe del Ministerio Público. Carlos Barragán, ¿cuál es el problema entre los dos funcionarios? Catalina, todo nace a propósito de una entrevista que dio el ministro de Justicia a una revista y le preguntaron algo sobre candidatos a la presidencia de la República. Pues bien, esa declaración hizo que el Procurador General de la Nación, Gregorio El
Hash iniciara una investigación, una indagación preliminar por presunta participación en política. La reacción de Montealegre no se hizo esperar, cuestionó al procurador y dijo que estas actuaciones rayaban en el prevaricato y que por lo tanto lo iba a denunciar. Hoy volvió a arremeter contra el procurador, razón por la cual este grupo de congresistas pues hizo una constancia en la que rechazan las manifestaciones del ministro de Justicia. Dice, por ejemplo, que lesionan la honra y el buen nombre de la autoridad legítimamente investida como la del procurador y que constituye esto también un agravio a la institucionalidad democrática de Colombia. Agregan que esta actitud desconoce la naturaleza constitucional de la Procuraduría y destacan el trabajo que señalan es diligente y transparente del procurador El Hash. Finalmente, en este documento los congresistas han un llamado a la sensatez y al respeto entre las instituciones del Estado. Gracias, Carlos. En otros temas, en Amalfi, Antioquia, la violencia ha dejado marcas profundas, pero también ejemplos de resistencia. Erika Zapata recorrió el municipio y habló con sus habitantes, quienes, a pesar de todo, siguen creyendo en la paz y en la esperanza. Nos encontramos en la subregión del nordeste del departamento de Antioquia. Aquí hace fuerte presencia las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Vamos camino hacia el municipio de Amalfi, donde han ocurrido diferentes hechos de violencia en los últimos meses. Y estoy con Mauricio Serna, habitante de este municipio. Mauricio, ¿cómo es vivir en el municipio de Amalfi en estos momentos? Bueno, hay un tema de zozobra, lógicamente, por lo que ha sucedido, pero Amalfi no deja de ser un destino bonito, un municipio que ha brindado oportunidades a niños, a jóvenes, a adultos mayores. La gente tiene una expectativa y una esperanza de que va a mejorar el orden público y que van a regresar muchas de las alternativas que tiene aquí la comunidad de los visitantes. Nosotros estamos como amalfitanos y como civiles en la expectativa de que bajen la guardia, que se lleguen de pronto a acuerdos, ojalá pacíficos, que no tenga que ser la vía armada y que la gente entienda que la vida es muy importante. Milvia, te dedicas a toda la parte del comercio. ¿Cuáles son las riquezas del municipio de Amalfi para los habitantes? ¿Ustedes de qué se sienten orgullosos aquí? Ave María, nos sentimos orgullosos de todo lo que hay acá. Agricultura, ganadería, oro. Hay muchas cosas artesanales. Mucha gente nuestros campesinos, una berriondera. Ay no, Amalfi es una berriondera de verdad. Es que mi pueblo es algo muy lindo. Yo digo que Amalfi es único. Son diferentes las actividades que realizan los habitantes del municipio de Amalfi para entretenerse. Aquí estoy con los muchachos, uno tiene 91 años, el otro tiene como 85 y ellos obviamente en medio de esta situación buscan realizar otras actividades para salir adelante, para que se mantenga la esperanza. También se dedican a otro tipo de actividades como sembrar cultivos de café y de aguacate. ¿A ti sí te dejaron un artefacto explosivo en el establecimiento comercial? Sí, yo administro el CEPESAN del municipio y allá nos dejaron un artefacto explosivo. ¿Cómo fue eso? Siempre normalmente en los establecimientos le guardamos por unos raticos al campesino las pertenencias por un ratico. Dejaron la caja y al rato regresaron por ella, no sabíamos qué estaba pasando y llegó un chico por ella y ya después fue todo el alboroto en el municipio de que dentro de esa caja habían unos artefactos explosivos. Ya lo que uno siempre dice es no volvamos a guardar nada, qué pesar del campesinado, pero no volvamos a dejar nada ahí guardado. ¿Será que se ha arriesgado venir por acá en este tiempo? No, nunca. Amalfi es una maravilla, Amalfi es hermoso, la gente es muy tranquila, muy cordial, siempre las puertas abiertas, mucho lugar que conocer. La esperanza de los habitantes es que todo va a cambiar y por supuesto la esperanza es lo último que se pierde. Safia Lacalle, Versión Medellín, nos vemos en un próximo capítulo. Habitantes de Santa Marta denuncian una crisis en el sistema de recolección de basuras. Los camiones encargados de esta actividad demoran hasta 1 y 2 semanas para recoger los desechos, lo que generó la creación de botaderos a cielo abierto en plena zona urbana. En muchos barrios de Santa Marta pululan los malos olores y los desechos. Familias, niños y adultos mayores deben transitar en los andenes esquivando las bolsas de basura por parte de la empresa Atesa. Horrible, por todo lado. A veces el camión de la basura no puede pasar por la cuadra porque se llena de motos, de carros, tapan la vía de acceso. Y eso aquí es impresionante los olores, huele horrible. Por donde yo vivo también en la esquina echan ese basurero y ese olor
hediondo, no, entonces tenemos que estar con las puertas cerradas porque eso es muy malo, se ve muy feo y el carro no llega. Los contenedores no dan abasto con la cantidad de desechos acumulados por la falta de camiones recolectores. Eso por todos lados donde uno pasa, hay basura, no sé qué está pasando con las empresas acá del sector de la ciudad de Santa Marta. ¿Y esto qué genera, aparte de enfermedades? Eso genera enfermedades, también genera mucha contaminación ambiental. Ante la falta de operatividad de los camiones recolectores de desechos en la ciudad, se han generado estos botaderos de desechos abiertos en plena zona urbana de la capital del Magdalena, generando todo tipo de enfermedades. Eso puede generar enfermedades de respiración y aparte de que visualmente no es lo mejor para el sector turístico y este sector es también universitario, entonces considero que de pronto puede dar mal aspecto a la ciudad. Noticias Caracol intentó buscar respuesta a la crisis de las basuras con la empresa Atesa e Interaseo, encargada de la recolección de los desechos, pero sus directivas se negaron a entregar declaraciones. En Biotá, Cundinamarca, una mujer brinda servicios tecnológicos a su comunidad, una iniciativa que se fortaleció en pandemia y que además busca proveer de energías limpias los rincones rurales más apartados. Su proyecto también lleva oportunidades, educación y progreso para cientos de familias. Mi nombre es Sandra Viviana Rincón Gallego y esta es mi historia. Pidecol nace como la necesidad de llevar el servicio de internet y de conectividad a una zona rural. La iniciativa de Sandra, ubicada en el municipio de Biotá, en Cundinamarca, ahora beneficia a colegios, escuelas y viviendas. La pandemia nos llevó a enfrentar un desafío muy grande, que fue poder hacer que las familias que fueron acuarteladas en las zonas rurales, en sus casas, en sus viviendas, los niños pudieran verdaderamente acceder al tema de la educación virtual. Para los pobladores de la zona ha sido un gran beneficio tener a la mano este emprendimiento que da conectividad, incluso en las zonas alejadas de la cabecera municipal. Es perfecto porque tenemos una banda ancha, porque el internet nunca nos ha fallado. Pienso que es una bendición, no solamente con el internet, sino que con todo lo que es la energía solar y las diferentes energías limpias. ¿Qué otros servicios o productos empezaron a ofrecer? Bueno, estamos apostándole al tema de seguridad con toda una línea de productos en cámaras de seguridad, cámaras inteligentes, sensores y demás elementos. Por sus servicios a la comunidad, Sandra Rincón es una colombiana que hace historia. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el presidente de Estados Unidos acaba de confirmar que dio luz verde a operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan. Ana Milena, en efecto, dos noticias bastante importantes acaba de dar el presidente de los Estados Unidos. La primera, esa que tiene que ver con operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, dice que sobre la base de dos razones. La primera, porque han enviado miles de criminales del Tren de Aragua y terroristas de instituciones mentales, dijo también, a territorio estadounidense, representando una amenaza para la seguridad nacional. Pero la segunda razón, por las drogas, por el tráfico de drogas, que también representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y para cientos de miles de estadounidenses que mueren por sobredosis. Le preguntan al presidente Trump, una vez confirma la autorización a la CIA para adelantar operativos en territorio venezolano, si la CIA tiene autoridad para derrocar o para sacar a Nicolás Maduro. Y responde Trump textualmente: no quiero responder una pregunta como esa, es ridícula, una pregunta ridícula que me hagan. No realmente una pregunta ridícula, sino que sería ridículo de mi parte responder a eso. Pero yo creo que Venezuela está sintiendo el calor, es lo que dice el presidente Donald Trump, quien acto seguido dice, o reitera más bien, que ahora Estados Unidos irá por aquellas drogas que son traficadas por tierra. Le preguntan primero por qué ha adelantado bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe en vez de incautar las drogas y detener a las embarcaciones, y dice que llevan 30 años haciendo eso y que simplemente no funciona, que ya prácticamente todas las drogas que son traficadas por mar, que vienen desde Venezuela, están siendo detenidas, pero que ahora van a seguir
con las drogas que son traficadas por la tierra. Ahora las vamos a parar aquellas que son traficadas por tierra, lo cual indica que podría haber operaciones en terreno, concretamente en territorio venezolano. También le preguntaron al presidente Trump sobre esa naturaleza de las operaciones en terreno. Si, por ejemplo, son ataques o bombardeos en terreno en territorio venezolano, dijo que no se quería referir concretamente a eso, pero sí aseguró que ahora, o indicó que esa siguiente fase será parar el tráfico de drogas en tierra. Bien, Juan Camilo, gracias. Esperaremos entonces reacciones a ese anuncio. Por ahora terminamos las noticias. Nos vemos en una próxima edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde. Chao.